la Biblia, que es definitivamente es la perfecta voluntad de Dios para el hombre. Y a través de ella podemos juzgar con mucha precisión su verdad de todo, por todo tipo, podemos decir así, de fenómenos de dudosa procedencia. La misma escritura nos da el discernimiento para desenmascarar lo que no procede de Dios a través de su Santo Espíritu. Con las escrituras y el Espíritu Santo podremos descubrir si ese milagro es falso o ese milagro es verdadero. Bendito el nombre de Cristo. Entonces la pregunta es, ¿qué es un milagro? Un milagro es un suceso sensible y trascendente que se produce con intervención divina del cielo, de Dios, y que forma parte de una revelación. Es un hecho sobrenatural que se pide o se espera. Amén. Y que no puede explicarse a través de las leyes naturales. Es algo que ni la ciencia puede explicar. Eso es un milagro. Amén. La palabra milagro viene del latín miraculum, que significa mirar. Y miraculum, a su vez, proviene de mirari. Amén. Que significa contemplar con admiración, asombro o estupefacción. O sea, es todo aquello que no se puede comprender, con procedencia de origen divino, de origen de Dios. Alabado sea nuestro Rey. Los que estudiamos la palabra de Dios, la Biblia, creemos que sí existen los milagros, y existen los milagros genuinos de parte del Señor, y creemos que ellos son la manifestación del amor de Dios para el hombre en cada situación. La Biblia registra milagros desde el Antiguo Testamento, la misma creación, si lo miramos así, la misma creación y el hombre, amén, son el resultado de una intervención divina en el universo y en cada uno de los seres vivos creados por Dios. El caso del hombre, como nosotros hemos sido creados a la imagen y semejanza del Señor, somos un milagro andante, viviente, para la honra y la gloria del Señor, así que le damos siempre la honra y la gloria al Señor. Muchos no reconocen esto. Por ejemplo, el ateísmo los niega los milagros, y así digan que los milagros son una carencia de sentido común, dizque por falta de conocimiento e información, dicen ellos. Al contrario, los que reconocemos que existe un todopoderoso, creador, dueño y amo de todo lo que existe, de todo lo existente, somos personas entendidas y con mayores posibilidades de ver y palpar los milagros que pueden darse a nuestro favor. Bendito el Señor. Así que desde el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, toda la palabra de Dios, encontramos milagros en acción que están por doquier registrados en la Biblia. Alabanza a Cristo. La cual, por ejemplo, dice, podemos tener un ejemplo, alabado sea el Señor. Podemos mirar la escritura y podemos decir que hay multitudes de ejemplos, muchísimos, pero quiero tomar uno bien especial que está en el Antiguo Testamento y que muchos de nosotros como cristianos conocemos, y es que hubieron milagros en el país de Egipto cuando Dios envió a Moisés a liberar a los israelitas. En primer lugar, Dios hizo allí milagros para probar delante del faraón y su gente que Moisés en realidad era su mensajero, era el hombre de Dios del momento que había sido comisionado por Dios. Esto nos lo dice Éxodo, usted lo puede mirar allí en Éxodo en el capítulo 7, versículo 10 y 12. Allí, y usted puede leer todo ese pasaje bien precioso, nos dice que Dios había enviado a su siervo Moisés y a Aarón, su hermano, para que se presentaran delante de Faraón, que era el rey de Egipto de aquel tiempo, y le dijera todas las cosas que Dios le había dicho a él, amén, a Moisés, y que si el Faraón le respondiera que le mostrara un milagro, entonces él le dijera a Aarón, delante del Faraón, toma tu vara y échala para que se haga una culebra, y efectivamente así fue. El Faraón le dijo a Moisés, mostrad milagro,
Y sucedió que Aarón echó su vara delante de Faraón y de sus siervos, de todos los que estaban allí presentes, y efectivamente se hizo una culebra. Pero resulta que eso no impresionó al Faraón y mandó a llamar a sabios. Los sabios se refiere a los que practicaban las ciencias ocultas, magos. Ellos eran los magos. Y los hechiceros los mandó a llamar y esta gente hizo lo mismo con sus encantamientos. Reunidos allí, los hechiceros echaron cada uno echó su vara, cada uno apenas Aarón lanzó la vara de él por orden de Moisés, primeramente por Dios, y cuando él la lanzó, los otros también echaron las varas y las cuales se volvieron culebras también. Ellos también hicieron su milagrito, mentiroso con su magia. En el mismo versículo que está ahí en el versículo 12, aparece la gran diferencia entre lo verdadero y lo falso, porque eso es lo más bonito de las cosas del Señor. Amén. Lo que se comprueba, lo que se prueba, lo que proviene de Dios y lo que inventa el diablo, que el Señor lo reprenda. Resulta que la vara de Aarón devoró las varas de ellos, o sea, la vara de Aarón convertida en serpiente se comió las culebras de los magos, de los hechiceros, y hasta ahí les llegó el encanto, porque ellos sí no pudieron hacer lo que Dios hizo usando ese objeto inanimado que tenía Aarón. Bendito sea el nombre del Señor. Así que fueron en Egipto, se dieron 10 plagas allá como señales portentosas de parte de Dios, que ellos también algunas imitaron, poderoso el Señor, como convertir, ellos lo hicieron también, convirtieron el agua en sangre, lo imitaron, y hubo también una plaga de piojos. Esta me llama bien la atención. Todos quedaron allá en Egipto piojosos, desde el faraón, sus sirvientes y por supuesto los brucos, los hechiceros, estaban piojosos esos días, se rascaban las cabezas por todo lado y hasta los animales, las bestias, estaban que no les cabía un piojo más. Todo Egipto estaba ahí piojoso, ellos estaban piojosos. Apenas Aarón cogió esa vara y sacudió, porque eso dice la palabra, y sacudió el polvo de la tierra. Dice la Biblia que todo el polvo de la tierra se volvió piojos. ¿Puede usted imaginarse eso? En todo el país de Egipto, apenas sacudió ahí la vara, todo ese polvo se convirtió en esa plaga. Santo el Señor. Así que por toda parte había de esa plaga de piojos. Pero había un detalle, hubo un detalle extraordinario y sobrenatural, y es que a los israelitas, el pueblo de Dios, ninguna plaga de esas los tocaba. Santo el Señor, porque tenían la protección y la promesa del Dios Todopoderoso. Así que los piojos allí eran los piojosos allí, podemos decir, era el enemigo, y los hechiceros, al verse impotentes con tanta piojera, le tuvieron que decir a su jefe, a Faraón, eso usted lo encuentra en el Éxodo, en el capítulo 8, versículos 18 al 19. Y ellos tuvieron que decir y reconocer, dedo de Dios es este. ¿Por qué? Los piojos tan pequeñitos les quedó grande a esos magos, a esos hechiceros, imitarlos. Dice la Biblia que ellos quisieron sacar piojos con sus encantamientos, pero no pudieron, porque Dios les demostró su superioridad realizando milagros que ellos no fueron capaces de replicar, no pudieron argumentar eso con nada, absolutamente con nada. Sus encantamientos no funcionaron ni funcionarán ante la grandeza de nuestro Dios grande y poderoso, único Dios en hacer proezas y maravillas. Y esto nos enseña que el diablo, que el Señor lo reprenda una y mil veces, es imitador de las cosas de Dios. Eso es él. Por eso no podemos dejarnos engañar por el enemigo. Hay que vivir despiertos espiritualmente para que no nos cambie la verdad por la mentira. Recuerde que la Biblia dice en la segunda carta de los Corintios, capítulo 11, verso 14, y que dice así la palabra, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Él es un especialista de tiempo completo para cambiarle un buen zapato por un alpargate. Poder en el Señor. Y si usted no vive al día con el Señor y las noticias
que vienen del cielo puede ser engañado. Eso lo dice la Escritura en Mateo 24:24. Si fuere posible, engañarán aún a los escogidos. Así que hay que estar muy vigilantes. Y usted me dirá, ay, hermana, pero como sea, los brujildos esos, los brujos de Egipto, ellos también hicieron milagros delante de Faraón y Moisés y Aarón. Claro que los hicieron, y por eso es el tema que hoy vamos a tratar, o estamos ya tratando, milagros de Dios y milagros engañosos. Claro que hicieron milagros engañosos, que parecía real, pero eso no eran milagros de Dios. De Dios eran a través de Aarón, de Dios era cuando Dios le daba la orden a Moisés. Hay que vivir en el Espíritu para desenmascarar toda mentira y falsedad del maligno, porque solo por sus frutos, dice la palabra, los conoceréis y podremos discernir quién es de Dios y quién no es de Dios. Alabado sea el Señor. Leamos la primera carta del apóstol Juan. Vamos por aquí. En el capítulo, gloria al Señor, capítulo 4. Vamos a leer por acá. Primera de Juan, capítulo 4. Usted allá también me ayuda a alabar y glorificar al Señor. Versículos 2 al 6. 4, 2 al 6. Primera carta de es que estoy en Juan. Santo el Señor. Vive Cristo para siempre. Primera carta del apóstol Juan, capítulo 4, versículo 2. Y vamos a leer aquí. Aquí está. Aquí ya la tengo. Dice la Escritura. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Y dice la Escritura en el verso 4, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, pero por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios y el que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conoced el espíritu de verdad y el espíritu de error. Alabado sea el Señor. El que no tenga esta doctrina de Cristo y vaya por otra corriente diferente a la palabra de Dios, que es la profecía más segura, es un falso Cristo, un falso curandero, lo que sea. Uno de los tantos falsos que Cristo, el Señor Jesucristo, denunció que se levantarían por el mundo, que recorrerían el mundo, y los hay, los hay. Y para este tiempo ya está escrito, dice en Mateo capítulo 24, que en los postreros días se levantarán falsos cristos, falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán a los incautos. Bendito sea el Señor. Si fuere posible, a los escogidos. Que Dios nos guarde. A los que le creen más a la mentira que a la verdad. Le creerán más al brujo, le creerán más a los hechiceros, le creerán más al satanista, le creerán más al agorero, al que, entre comillas, dice creer en el agua bendita, y entonces seguirán todas esas corrientes que a la verdad, alabado sea el nombre del Señor, de la palabra de Dios, es falso. Por esa razón hay mucha gente engañada por el enemigo, por el que, por ejemplo, ¿cómo la gente está engañada por el enemigo? Hay de muchas formas, habidas y por haber. Por ejemplo, el que va para que le lea las cartas de tarot, el que va para que le digan algo a través del tabaco, del horóscopo y cuanta cosa esotérica habida y por haber existe, se corre, mire, la gente corre a toda esa basura, porque eso es basura, eso no es la verdad, eso no es la realidad de la que la Escritura habla para cada una de nuestras almas. Pero corren a todo esto, menos correr y mirar al invisible, a Dios, y venir a los pies de Cristo, quien sí le puede decir con claridad cuál es su futuro, porque la humanidad busca y dígame algo, dígame qué va a pasar mañana. El Señor a través de la Escritura sí nos dice qué nos va a pasar mañana, y también lo puede sanar si está enfermo. Alabado sea el Señor, alabanza
al Cristo de la gloria. Si está padeciendo alguna enfermedad, pues ahí está el sanador, ahí está el que liberta, ahí está el que le puede decir cuál es su futuro, porque la Biblia ya no lo ha dicho, ya no lo dice, ya nosotros lo conocemos. Así que el Señor lo puede hacer absolutamente todo por ti. Es el Dios que hace los milagros más imposibles de imaginar. El enemigo te puede hacer un milagrito falso por algún tiempo y después, ¿qué vas a hacer cuando el supuesto milagro falso no te funcione más? Porque eso tiene su límite, llega al límite porque llega. Creo que Dios con esto quiere hablarle a alguien, amén, haciendo tal vez el Señor un llamado, alabado sea el Señor, para que se detenga y sea libre en el nombre de Jesús de estas prácticas ocultistas, amigo y amiga. No pierda su dinero ni su tiempo entregándolo en manos de los que practican la mentira, los están engañando, te dicen saber cosas que son espíritus de adivinación que moran en ellos. Esos son espíritus de oscuridad, son demonios que supuestamente conocen tu vida y usted dice, ay, es que ese hombre o esa mujer sí saben. Nadie podría saber lo que yo sé, pero ese hombre, ese señor, esa mujer me dijo lo que solamente yo sé. Eso es puro espiritismo, cosa que Dios lo condena en su palabra, y eso en vez de hacerte un bien te hará un gran mal. Lo que no sabes es que estás quedando atado y estás atando a tu alma hacia el infierno por creer, amén, a su mentira, y a la vez atas tu casa y tu familia con estas prácticas. Todo, cuando se hace todo esto, todo queda bajo maldición tristemente. Estas cosas las abomina el Dios del cielo. Mire lo que te dice hoy la palabra del Señor, la Biblia en Efesios 5:11. No participéis, léalo ahí usted en su casa, Efesios 5:11, no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. No corra tanto detrás de señales. Hay personas que viajan kilómetros y kilómetros de distancia detrás de alguien que hace milagros. Van a ciertos lugares en busca de milagros y todos esos ministerios que hacen correr a la gente solo para recibir el milagro no andan en armonía con la palabra del Señor, no andan en armonía con las escrituras. Cuando Jesús ejerció su ministerio aquí en la tierra, convocaba a las multitudes para que oyeran la palabra de Dios, que eran sus enseñanzas, sus parábolas y todo esto que él nos dejó escrito a través de este libro Biblia. Y allí, en esas convocatorias, cuando todos sabían dónde estaba Jesús, la gente iba allí, pero la gente iba a escuchar la palabra del Señor. Allí se producían en milagros. Su convocatoria era para decirles que llegaran allí. Su convocatoria era para decirles que escucharan la palabra, y era una palabra fuerte, era una palabra que traspasaba el alma y el espíritu. Pero su convocatoria no era para decirles que vinieran allí por el milagrito, por el milagro que ellos necesitaban. No, la Biblia nos dice todo lo contrario a lo que hacen muchos buscadores de milagros, porque hay gente que se la pasa buscando el milagro. ¿Quién me hace este milagro? ¿Qué evangelista buscan en los medios de comunicación? ¿Qué evangelista, qué persona me hace el milagro? Poder en nombre de Jesús. En Marcos 16:17, mire lo que dice la palabra del Señor. Por eso le digo que es todo lo contrario a lo que hacen muchos buscando los milagros. La palabra del Señor aquí en Marcos 16:17 dice que, y estas señales seguirán, óigame bien, a los que creen a Dios. Y dice allí, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y ellos sanarán. Alabado sea el Señor. Tenemos el poder de Dios a nuestro alcance, y las señales, los prodigios y milagros nos seguirán a nosotros, a usted y a mí.
no hay que ir a buscarlos, ellos nos seguirán a nosotros. El cristiano tiene la autorización de parte de Dios para orar por los milagros y que estos se den en el nombre del Señor. Ponga por obra la palabra y verá las maravillas y las cosas tan extraordinarias que usted puede ver de parte de Dios, cómo Dios ha delegado al hombre de Dios, a la mujer de Dios, para que esto se haga una realidad. Por ejemplo, un ejemplo acá, si usted tiene su hijo o su hija y resulta que por X motivo, razón, se le enferma, usted, ¿qué es lo que tiene que hacer? Tiene el poder de Dios, usted lo que tiene que hacer es imponerle sus manos en el nombre de Jesús al enfermo, porque la palabra dice que impondremos las manos a los enfermos y ellos sanarán. Entonces sanará su hijo, pero recuerde lo que dijo el Señor, que estas señales seguirán a los que creen. Usted tiene que orar con fe. Esto nos dice que tenemos que tener fe, hay que hacerlo con fe para que ocurra el milagro de sanidad y para echar fuera también los demonios. Por eso es que algunos, dice la escritura, que no pudieron echar unos demonios, no pudieron echar el demonio. ¿Por qué razón? Porque le faltó fe y hay que tener fe. Y para orar con fe, amén, hay que hacerlo de una forma muy reverencial, muy íntima con el Señor, creyendo de todo corazón que sí Dios lo va a hacer, creyéndolo. Alabado sea el Señor. Y hay que seguir con fe orando, amén, por ejemplo, por los alimentos, por la comida que a usted le pasan. Usted no sabe, de pronto vaya a un lugar por allá y le pasen un alimento y resulta de que hay brujos, hechiceros por ahí y le dan la comidita envenenadita, amén. Y usted tiene que orar con fe, así está envenenadita y usted no lo sepa, para que no vaya a colgar los tenis. Hay que hacerlo con fe, amén, por si acaso también va de camping y diga, como dice la escritura ahí, todo ese relato, alabado sea Dios, y de pronto se equivoca y en vez de en el camping de agarrar una vara, agarra de pronto una serpiente y ¡pum!, lo pica como a Pablo, para que no le pase nada. Las señales nos seguirán a nosotros, a los que creen, hermanos. Alabado sea el Señor. Yo no sé si usted me entiende esta parte, pero nosotros no debemos de ir en pos de milagros. Debemos esperar en el Señor que se produzca el milagro y ellos, al contrario, esas señales nos seguirán a cada uno de nosotros. Mira, hermanos, para ver la gloria de Dios se necesita realmente tener fe, tener la fe de Jesús. En el nombre de Jesús se hacen los milagros y Jesús es obrador de milagros para este tiempo también. Lo hizo en su ministerio, estando en la tierra, pero Él también está presente hoy también y lo sigue haciendo y por eso oramos en el nombre de Jesús. Acuda a Él, a Jesús. Cuando estuvo aquí, ya les digo, en la tierra, la Biblia, mire, registra. Usted mira por allá en Juan capítulo 21, versículo 25. La Biblia registra que el Señor hizo muchísimos milagros y proezas. Y dice allí que hay también otras cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso, dice la escritura, que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Quiere decir que aquí hay una parte registrada y otra no se registró de las maravillas, de las cantidades, de los múltiples milagros que Cristo hizo estando aquí en la tierra. Alabanza al Señor, qué lindo todo esto. Pero nosotros tenemos la escritura y con todo lo que hay aquí es suficiente para que nuestra fe se motive, se anime, crezca y le creamos a Dios y a su palabra. Cristo también es nuestro médico y Dios bendiga a todos los médicos que ejercen su profesión en esta tierra. Ellos también son una bendición y los necesitamos. Pero Cristo es el médico por excelencia. Él es el médico de los médicos, el cirujano de los cirujanos. En esta dispensación de la gracia, el único autorizado por Dios Padre para hacer milagros es Cristo, es su Hijo. Por eso cuando oramos, ya les dije, por los enfermos, amén, y cuando vamos a orar también para liberación, también nosotros oramos y en el nombre del Señor Jesucristo, en el nombre de Jesús. Así que, y en el nombre de Jesús se ministra y decimos,
recibe sanidad en el nombre de Jesús, porque nosotros no sanamos, es Cristo el sanador. Nadie más tiene ese poder de hacerlo. A los que mucha gente llaman, por ejemplo, aquí en la tierra, santos, ellos no son autorizados, empezando que son inanimados, esos son ídolos, que nada pueden hacer. Eso es mera sugestión de milagros y de cosas fantasiosas que aparecen por ahí. Así usted diga, no, es que me consta, pero los verdaderos milagros provienen de Dios. Amén. De acuerdo a la armonía con la palabra del Señor. Los verdaderos milagros proceden de la presencia del Señor y Jesús es nuestro sanador. Cuando el doctor terrenal ha hecho todo lo que ha estado a su alcance, porque hay doctores muy honestos y con mucha vocación y hacen por el paciente todo lo que esté a su alcance, pero llega un momento y ellos no pueden hacer nada más y de pronto ese médico te ha dicho, te dice que ya no hay nada que hacer por ti o por tu familiar, que le faltan o que te falta o que le faltan tantos días de vida sobre la tierra. Déjeme decirle que en el cielo hay un médico que tiene la última palabra para tu vida. Él puede obrar tu milagro. El hombre es limitado, pero el Señor es el Dios de los imposibles y cuando Él lo determina, tu milagro baja a ti del cielo y hecho está. Alabanza al Señor. Así de sencillo son las cosas con el Señor cuando uno le cree. Suceden muchas veces en esta tierra. Los médicos, muchos de ellos terminan diciendo, no hay nada que hacer por él o no hay nada que hacer por ella, solo un milagro. ¿No lo ha escuchado usted? Yo lo escuché para mi madre. Solo un milagro lo sanaría. Solo un milagro le alargaría los años de vida. Santo el Señor. Y qué lindo poner la confianza en el médico de los médicos, el que tiene la última palabra. Quiero contarles un testimonio personal, voy a hacerlo breve, lo que más pueda, porque Dios es el Dios obrador de milagros y somos testigos del poder de Dios y a Él sea toda la gloria y siempre que contamos el testimonio, pues Dios recibe toda honra y alabanza porque Él es el que lo ha hecho. Antes de venir a este país de Canadá, yo venía sufriendo de un asma crónica. Cada vez que me daba una gripa, era fatal para mí. Tenía que ir al hospital y últimamente antes de venirme a ponerme aire. Había llegado allá a ese tal punto tremendo y poder ayudarme así para respirar bien. También usaba un pequeño inhalador, etcétera. El médico me había mandado muchas cosas ya porque era fuerte lo que tenía. En Colombia, por ejemplo, clínicamente, allá está Assimi Dossier con esa condición. Pero yo tenía un llamado aquí a este país y había un propósito de Dios de venir a esta nación y este país pues es un país en su gran mayoría de clima frío, de bajas temperaturas en su mayor parte del tiempo y yo con esa condición de salud pues era preocupante para venirme a vivir hacia esta nación con esa condición. Pero como cristiana y conocedora de la palabra de Dios, comencé a orar a Dios por ello fuertemente y a pedirle al Señor un milagro en mi vida, porque eso por cada día me afectaba más y me acongojaba por ello. Y pensé, Señor, que esto desaparezca y que desapareciera, orando, porque de lo contrario, ¿cómo iba a ser para venirme a este país, en un país donde hay tan bajas temperaturas? Y sucedió un día lo que estaba esperando. En la iglesia tuvimos unos días de retiro, fuimos a un lugar especial, se programó ese retiro, era un retiro espiritual, un retiro donde fuimos a buscar a Dios en ayunos, en oración, y el presbítero de aquel entonces, un hombre de Dios, había invitado a otro pastor, a otro hombre de Dios, un hermano que tenía un ministerio de evangelista, un ministerio evangelístico, y él ya estaba, ya estaba invitado, de hecho se presentó al presente, pues el hermano está ya con el Señor. Gloria al Señor para siempre, honro mucho su memoria, porque uno siempre debe ser agradecido es con Dios y saber que de toda forma Dios usa sus instrumentos. Ese pastor, Dios lo usó, el pastor Edilberto Marín, y yo lo usaba a él en la palabra, en sanidades, bendito sea el Señor,
Pero la verdad es que cuando él fue al retiro, yo no sabía que Dios lo usaba tan grandemente. Gloria al Señor. Y también Dios no permitió eso, porque nosotros no podemos ir detrás de ¿qué? De los milagros, sino que vamos a buscar a la presencia del Señor. Pero cuando buscamos la presencia del Señor, aprovechamos toda la oportunidad. Así que ese retiro fue una bendición. La gloria de Dios se movía de una manera extraordinaria, de una forma maravillosa. Y el último día, el evangelista, el pastor, dijo: pasen todos al frente, todos los que se sientan enfermos, que estén delicados de salud. Y yo salí como un resorte al frente. Pasaron otros compañeros del ministerio, otros hermanos, y en mi corazón había fe. Creía que Dios me podía sanar. Necesitaba esa sanidad de carácter urgente, porque yo tenía en 2 semanas después que irme a presentar a un examen general ordenado por la embajada canadiense en Colombia, embajada de Canadá en Colombia, y el médico al que uno se presenta lo eligen ellos, no nosotros, son ellos, para saber en qué condiciones está el migrante que van a aprobar, bendito sea el Señor, para venir a esta nación, razón por la cual pues necesitaba que ese examen me saliera bien para ser aprobada con toda la documentación que ya estaba en curso, que ya estaba en acción. Así que pasé al frente, al altar, cerré mis ojos y me quebranté de lo profundo de mi corazón, orando al Señor. Mis lágrimas corrían en abundancia cuando sentí que la mano del evangelista posó en mi cabeza y él me dijo: se sana de la corona hasta la planta de tus pies en el nombre de Jesús. Fue todo lo que él me dijo. Luego él siguió orando por los demás. Yo recibí con fe esa palabra, sentí mucho la presencia de Dios, le creí a Dios y a ese hombre de Dios que mi milagro estaba hecho. Le di gracias al Señor, retorné a mi puesto, ya el servicio ya se estaba terminando allí, era el último día, en fin, ya se acababa la actividad, y al finalizar el evento pues nos llamaron a todos para almorzar. Me senté con los hermanos en la mesa, pero al estar ahí, en unos minutos fui sintiendo que mi boca sabía anestesia, era un sabor así, y se profundizó bastante, y lo fui sintiendo más fuerte, me sentía como si estuviera operada, era una sensación inexplicable, algo que no puedo con palabras explicarle a usted, y no aguanté y me fui a contarle en la mesa continua que estaba el evangelista. Le conté: me siento así y así, de esta manera, amén. Y como él no sabía nada, bendito sea el Señor, de lo personal, de lo mío, le conté rápidamente la razón por la que pasé al frente a sanidad, y le dije: siento que Dios me ha hecho una cirugía en mis pulmones. Y el pastor se gozó y dijo: amén, hermana, ese con gozo, dijo: Dios te ha sanado. Y yo recibí eso también, gloria al Señor. Ese día yo no pude almorzar, empaqué mi comida y la llevé a casa, y apenas llegué, caí fundida en un sueño profundo hasta el día siguiente. Pasaron los días y se llegó el día de ir a la cita médica. Yo sabía que algo muy especial había sucedido en ese retiro y glorificaba a Dios por ello con toda convicción en mi corazón. Fui a la cita médica, me hicieron el examen, luego había que recoger el examen sellado, uno no lo puede abrir, hay que anexarlo a la documentación, pero sellado por el médico. Pero en un momento dado miré al médico y me atreví a preguntarle, y le pregunté: doctor, discúlpeme, ¿cómo me salió el examen de los pulmones? Y el médico me dijo: bien, está en perfecto estado tus pulmones y también todo lo demás. O sea que todo estaba bien. Y yo, gloria al Señor. Ustedes no saben lo que yo sentía en ese momento. Gloria a Dios, aleluya. Porque en el dossier médico del hospital, el último examen estaba mal, tenía placa severa y tenía un pulmón más comprometido, más afectado que el otro. Así que ese diagnóstico de asma crónica había desaparecido para mí en la historia espiritual, bendito sea el Señor, ya había sido superado totalmente. Puede que aún en lo físico todavía exista ya en mi país, pero ese día el médico de la embajada canadiense en Colombia me estaba diciendo que yo no tenía
nada malo y que mis pulmones estaban en perfecto estado. Yo estaba feliz, gloria al Señor. Un milagro poderoso de sanidad había sucedido en mi vida para la gloria de Dios. Por eso, para el que cree, todo le es posible. Esto es para los que creemos a la palabra del Señor y creemos que Dios sí hace milagros. Así que el Señor me dio la victoria y yo entré a este país, como ustedes me ven aquí, gloria al Señor. Pero Dios, que lo sabe hacer muy bien, me permitió oír algo más de parte de los médicos referente a este asunto. Y sucedió estando aquí, ya en Canadá, como a los 3 años se hizo de carácter urgente que se me practicara una pequeña cirugía, pero para ello me tenían que hacer nuevamente todos los exámenes que se requieren del caso, amén, para la cirugía. Y entre ellos estaba el de los pulmones. Yo fui intervenida quirúrgicamente a esa pequeña cirugía, a Dios gracias, todo salió absolutamente bien, pero cuando mi esposo fue por mí a sacarme del hospital, de paso les digo aquí que la atención hospitalaria es excelente. Entonces un médico, un doctor y una doctora, médicos canadienses, nos llamaron a mi esposo y a mí y nos sentaron para decirnos que ellos estaban asombrados porque no tenían explicación científica de lo que vieron en mis pulmones, que no sabían cómo explicar después de haber hecho los análisis respectivos, cómo un pulmón que fue afectado severamente aparezca funcionando como nuevo y que en general eran los pulmones restaurados, en otras palabras, estaban nuevos. Nos miramos con mi esposo y dijimos, Dios lo hizo, alabado sea el Señor. Ellos no lo entienden así, sus argumentos son a nivel científico y desde ese punto de vista jamás podrán entenderlo, pero nosotros, el pueblo del Señor, los que creemos a la palabra de Dios, sí sabemos quién lo hizo y quién lo hace, bendito sea el Señor, toda la gloria es para Dios, Él es el sanador, Él es el restaurador, Él es el hacedor de maravillas y de milagros, alabado sea el Señor. Aún conservo, no le voy a mostrar todo, pero yo los tengo aquí, los tengo guardados y aún conservo, alabado sea el Señor, esta experiencia, porque aquí quedó registrado todo esto quedó registrado, lo que ellos nos dijeron a mi esposo y a mí del milagro, pues no lo dijeron del milagro, pero nosotros sabemos que era un milagro, ellos no pudieron explicar eso y aún conservo esta gran prueba que Dios me permitió tener en mis manos de lo que Él hizo en mi vida, en mi tierra colombiana y que quedó confirmado en este país por los médicos canadienses. Alabado sea el nombre del Señor. Así que la conservo porque soy testigo del poder de Dios. Este historial lo conservo y tengo muchos testimonios que poco a poco le iré contando, no solo milagros de sanidad, también en otras áreas Dios ha hecho cosas extraordinarias. Alabado sea el Señor. El texto inicial, volvemos al texto inicial de Jeremías capítulo 32, versículo 27. Yo lo tomé en la versión NBI y dice la palabra así: yo soy el Señor Dios de toda la humanidad. ¿Hay algo imposible para mí? Él es el Señor Dios de toda la humanidad. ¿Hay algo imposible para Él? No lo hay. Para Dios todo le es posible. Dios es perfecto en hacer los milagros muy bien y duraderos. Mire, alabado sea el Señor. Damos la gloria al Señor porque es una realidad los que tenemos experiencias con el Señor como la que le estoy testificando. Pero eso sí, hay algo importante que quiero decirle. Usted tiene que serle fiel al Señor. Juan capítulo 5, verso 14, Jesús le dijo al paralítico de Betesda, un hombre que estuvo postrado por 38 años, y Jesús lo sanó y le dijo estas palabras: mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Hay que serle fiel al Señor, porque algunos tienen el Dios del cielo solo por un minutico, por un ratico, para que le haga el milagro y después le dan la espalda y no se vuelven a acordar de Él. Esto es delicado. Así que esto nos indica que debemos hacer un compromiso de por vida con Dios. ¿Estaría usted dispuesto a hacer un compromiso de por vida con Dios? Vivir para Él y servirle en gratitud por todo el bien que nos ha hecho, aún desde que vino y murió en esa cruz.
por todos nosotros, perdonando nuestros pecados. Amén. Y para ya terminarles mi testimonio, les digo que la sanidad que Dios hizo en mi vida ha sido tan exitosa que aquí poco me da gripe. Nada de esa gripa, pocón, de vez en cuando me ha dado y no me dura muchos días. Tampoco me ha dado el famoso bicho y digo pues como cosa mía, soy anti-COVID, nada de esas cosas me ha dado y anti lo demás también. Y hasta me he vuelto, jocosamente digo, apingüinada. Soy feliz en tiempos de cuando hay frío, cuando hay invierno, me encanta la nieve, mi cuerpo se ha adaptado perfectamente al frío. Es más, los que me conocen saben que tolero más el frío que el calor. Y el calor a mí me golpea fuerte, como los que están haciendo estos días por aquí. Los nuevos pulmones que Dios me dio son resistentes a bajas temperaturas. Llevo aquí más de 10 años y Ebenezer hasta aquí me ha ayudado el Señor. Ese es mi testimonio. Puedo decirle que hay un médico en el cielo real, efectivo y eficaz, que cuando las cosas se te ponen imposibles, Él las hace posibles y toda la gloria es para el Señor. Amigo y amiga, yo le recomiendo con conocimiento de causa que consulte primero a ese médico, al médico de los médicos, al cirujano de los cirujanos. No acuda a esos lugares donde le van a hacer una cirugía hipnótica, que el médico espiritual dice que lo va a visitar a tal hora y que prepárese aquí, que vistas y así, y supuestamente usted queda operado de lo que ha venido sufriendo. Eso y cuantas prácticas por el estilo son como entregarle el alma al diablo, es darle el derecho a Satanás, que el Señor lo reprenda, sobre su alma. Cuídese y renuncie a eso, aceptando a Cristo como el Señor y sanador, Señor, Salvador, sanador de su vida en esta hora. Y sea libre en el nombre de Jesús de todas esas prácticas ocultistas y asegure su alma en el libro de la vida, porque allá un día se le va a llamar a lista si usted está asegurado en la presencia del Señor. Y los que somos de Cristo, ese día vamos a decir, heme aquí, Señor, aquí estoy, llegué al cielo. Hoy el Señor te invita para que le creas a Él y no te vayas a hacer largas filas, tal vez a pueblos lejanos, amén, de tu casa, porque hay gente que viaja lejos por allá para cumplirle una cita al brujo o al hechicero o al agorero o a cualquier persona que te promete y que te va a cobrar un dinero por sanarte y predecirte el futuro. Alabado sea el nombre del Señor. No corra eso cuando Dios no ha autorizado absolutamente a nadie en la tierra para conocer el futuro de ningún ser humano, porque nuestro futuro ya está escrito en la palabra del Señor, en la Biblia, para que nos vaya bien en la tierra y en el cielo. Solo tenemos que encontrar el camino correcto y ya lo tenemos. Capítulo 14 de Juan, verso 6. Yo soy el camino y la verdad y la vida y nadie viene al Padre sino por mí. Nos habla de Cristo, que es el camino. Cristo es el verdadero camino y el Espíritu Santo nos conduce derechito todos los días por ese buen camino a toda sabiduría y verdad. Hoy es tu día, di a ti mismo, basta ya con toda esa oscuridad, con toda esa mentira, con todos milagros engañosos, con toda esa falsedad, a esas cosas del azar que las usa el diablo para enredar y engañar y empobrecer al que no conoce la verdad de Dios. ¿A cuánta gente el diablo los ha despojado de sus bienes materiales, prometiéndoles cosas que el brujo no puede cumplir? Y ha sido tan terrible para ellos la desesperación que de esas pobres almas que hasta los han llevado a la muerte, al suicidio, porque ellos al ver que lo perdieron todo y al darse en cuenta ya demasiado tarde que habían sido engañados y robados, y al verse acorralados y decepcionados, en lo único que han pensado han sido en desaparecer de este mundo, y el diablo, que el Señor lo reprenda a Satanás, feliz dándole la bienvenida en el infierno porque los engañó. Recuerde que los homicidas y los suicidas, todos estos no entran al reino de los cielos. Quitarse la vida es irse derechito al abismo, es irse derechito al infierno. El único que da la vida y la quita es Dios, el autor de la vida. Por eso aquí no hay tal eutanasia ni nada de esas cosas. Ay, hermana, y esto es un tema bastante profundo y delicado, pero el que da la vida y la quita es el Dios del cielo.
Así esté como esté, Él tiene un día para cada ser humano. La gente que practica y sigue esos milagros engañosos, si no se arrepienten, pasarán a su eternidad en profunda oscuridad. Sus días serán solo tinieblas. Dios nos guarde y que sigamos siempre siguiendo la luz. Amén. Y que Cristo siga alumbrando cada día más y más nuestra vida. Este es un mundo, hermanos, amigos y familiares. Este es un mundo donde la humanidad le gusta mucho la práctica del ocultismo, la brujería, el satanismo, todo eso, etcétera. Y cada día esa tendencia se irá aumentando más y más, ya que se acerca o se está acercando el tiempo de la gran tribulación, donde a todas anchas en ese periodo se practicará abiertamente ese mal, amén, aprobado por el gobierno del anticristo, amén. Si ha habido engaño hasta el día de hoy, en ese tiempo será peor, porque aparecerá el falso profeta y tendrá el poder de engañar a la humanidad, y con su llegada se multiplicarán los fenómenos sobrenaturales. Léase Apocalipsis capítulo 13, versículo 13, lo que dice la palabra del Señor. Dice allí, también hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra. Póngale cuidado delante de los hombres. Eso va a ser el falso profeta. El falso profeta será un imitador, oiga bien, imitador de Elías, el hombre de Dios que el Señor se llevó al cielo en un carro de fuego y que Eliseo, su pupilo, vio, amén, también con gente que vinieron allí a acompañar ese hecho sobrenatural, que vinieron con gente de a caballo. Bendito sea el Señor. Lo que caracteriza al personaje del anticristo es que hará prodigios y señales y conocerá las artes mágicas y será entendido en enigmas. Daniel capítulo 8, verso 23 dice, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas. ¿Cómo así? Claro, en adivinarlo todo. Tendrá ese espíritu de adivinación, y los marcados, la gente que se va a hacer marcar, que se quedaron, que fueron engañados y van a hacerse marcar con el 666, se postrarán ante él y lo adorarán y dirán nadie como él, porque con sus poderes y milagros el anticristo, que va a ser engañosos, le resolverá sus problemas y los sacará de la crisis y les dará una supuesta abundancia y libertad que hoy la humanidad no tiene. Lo adorarán a él y a su estatua, la imagen de la bestia, y esa imagen va a hablar y va a matar a todo aquel que no la adore. Léase Apocalipsis capítulo 13, versículos 14 y 15. Amigo y amiga, escapa por tu alma, porque ese tiempo está cerca. Los falsos prodigios o milagros engañosos preludian el fin del mundo y el reino del anticristo. Este es el tiempo de buscar a Dios mientras puede ser hallado y consagrarse a él. Mañana será demasiado tarde. Cristo viene pronto a buscar su pueblo. No te quedes del arrebatamiento de la iglesia. Solo los que hayamos creído y lo hayamos aceptado, sus fieles, seremos levantados en un abrir y cerrar de ojos al sonido de la final trompeta para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Vienen tiempos de mucho engaño, de más difíciles, más todavía de lo que se ha visto o que se está viendo acá. Esto no es ni comparación para lo que va a haber en la gran tribulación. Por eso te invito en esta hora, haz conmigo la oración de fe y recibe al Señor en tu corazón. Hoy es el día de tu salvación y de tu sanidad también, si tú lo crees. Así como Dios a mí me sanó, amén, también te puede sanar a ti, también te quiere sanar, porque Dios siempre está dispuesto cuando nosotros estamos receptivos a él, a su palabra, y le creemos al Señor. Recibe sanidad en el nombre de Jesús. En esta hora donde esté tú mal o donde te sientas enfermo, recibe en el nombre de Cristo, porque Cristo es el que te sana. Por su llaga hemos sido ya nosotros curados, y acéptalo en esta hora y dile al Señor que tú quieres vivir para él, que tú no te quieres quedar para la gran tribulación, porque allí va a haber el engaño más grande
sobre la faz de la tierra. Los milagros mentirosos, los milagros más engañosos estarán para ese periodo de tiempo. Si ahorita los hay, para allá será el colmo, para ese tiempo será poderoso el Señor. Muy terrible todo. Acepta a Cristo. Yo te invito para que tú hagas la oración de fe. Repite conmigo en este momento, hasta aquí la palabra, y te invito para que tú seas en esta hora un hijo o una hija de Dios. Dile al Señor: Jesús de Nazaret, te pido perdón por todos mis pecados. Te pido misericordia en esta hora. Lávame con tu sangre preciosa. Límpiame de toda mi maldad. Abro mi corazón para recibirte como mi Señor y Salvador de mi alma. E inscribe mi nombre en el libro de la vida. Señor, téngame en cuenta. Permítame estar contigo siempre. No permitas que sea engañado, engañada del enemigo. Ayúdame a discernir entre el bien y el mal y me declaro en este momento libre en el nombre de Jesús. Voy a orar por ti. Padre, en el nombre de Cristo, mira las almas que son libres. Mira las almas que te reciben, las almas que te aceptan. Cada persona, cada vida, cada hijo tuyo ya en este momento que hace la oración de fe, libértalo de todo yugo de las tinieblas, pudra esos yugos, Señor, rompa esas cadenas, liberta, Señor, esa cautividad en que el enemigo los ha venido engañando por tanto tiempo, tal vez años en brujería, años en hechicería, años en mentira, en idolatría, en todo este paganismo, Señor, que se rompan ahora mismo cadenas. Recibe libertad en el nombre de Jesús, recibe liberación en el nombre de Jesús de Nazaret. Allí donde tú estás, el Señor te liberta, el Señor te sana. Él hace el milagro verdadero, el que tú necesitas, el milagro que desciende de lo alto, el que viene del cielo, el que es de Dios para tu alma, para tu vida. La bendición de Dios enriquece nuestras vidas y no añade tristeza con ella. En el nombre de Jesús, recibe libertad, recibe sanidad. Padre, te doy gracias por cada alma, por cada vida. Gracias por cada uno de los que han estado atentos, Señor. Y gracias, Señor, porque aunque sean diferidos, tú seguirás haciendo tu obra en el nombre de Jesús. Amén, amén. Gloria al Señor. Así que es un gozo que usted pueda hacerlo en vivo, pero también en diferido. Dios seguirá a través de estos videos haciendo su obra perfecta. Dios los bendiga, amados. Un abrazo desde Canadá. Amén.